Hermanos, buenos días nuevamente. Damos gracias al Señor primeramente por la vida, porque nos permite reunirnos como hermanos en la fe. Y también si alguna persona por primera vez viene a un servicio para recibir el mensaje del Evangelio, es una gran bendición, ¿verdad, hermano? Para cada persona que podemos alimentarnos espiritualmente y venir a Cristo. Pues bien, hermanos, en esta mañana, para honra y gloria del Señor, nos gustaría comenzar con una pequeña pregunta. ¿Qué tan importante para cada uno de nosotros son nuestras manos? El día de hoy vamos a tener un enfoque, el cual van a ser nuestras manos. Sin lugar a duda, la primera respuesta que saltaría para cada uno de nosotros sería bastante importante, que son nuestras manos, ya que el Señor las diseñó y nos permite a cada uno de nosotros primeramente hacer actividades que edifican. Fíjese bien, cada una de ellas, cada actividad que se hace con ellas edifica, porque normalmente le buscamos el uso adecuado. Este uso adecuado lo entendemos muchas veces como el alimentarnos, ¿verdad? Con nuestras manos nos alimentamos. Otras puede ser el trabajo que desempeñamos cada uno de nosotros. Y verdaderamente es importante meditar qué uso se le da. En algunos de los casos vemos que se extrema un cuidado porque llega a sufrir algún daño, ¿verdad? Llega a sufrir alguna lesión. Más de algunos de los que estamos aquí en esta mañana, tenemos contacto con algunas cosas de metal, con madera, los que trabajan en la carpintería. Y entre esas herramientas, hay herramientas que a veces nos causan alguna lesión. Entonces tratamos de cuidarlas al máximo para no sufrir un daño. Hay bastantes oficios, en este caso, que lleva al desempeño de las mismas. Hablábamos ahorita de el oficio de carpintero, muy hermoso, hermano, cuando queda terminado el trabajo que se lleva a cabo. Otros son los usos artesanales, como la alfarería, las cosas que llenan la hermosa vista de cada uno de nosotros cuando quedan ya terminados, ¿verdad? Las hermanas o los hermanos que llegan a elaborar costuras. Conocemos los sastres, las hermanas que hacen la costura, que es muy bonita. Y aún con las manos ha habido cantidades y cantidades en la historia de personas que la utilizan para la pintura, que es el arte. Muy admirada, por cierto, en algunas partes del mundo entero, ¿verdad? Pues bien, esta es una parte del uso que se le da a las manos, a las habilidades, a las destrezas. Ya conocemos otras, que son los deportes, ¿verdad? ¿Algún hermano aquí practica algún deporte con las manos? Básquetbol, béisbol. ¿No? Comencemos, hermano. Gloria a Dios. Bueno, pero conocemos a alguien que lo desempeña. Entonces, vemos que tiene una habilidad, ¿verdad? Una destreza. Y esa destreza le lleva incluso muchas veces a tener incluso hasta un reconocimiento. Se le llega a decir, tienes esa habilidad, sigue adelante. Gloria a Dios. Entonces, todo esto nos lleva a tener primeramente un enfoque, que las manos son muy importantes, ¿sí? Pero ahora la palabra de Dios en esta mañana nos va a hablar de algo tan importante, hermano, de saber qué es lo que entre nuestras manos está, qué hay en ellas o con qué debemos de ocuparlas. Amén. Vamos a orar primeramente, hermano, desde ahí, desde su lugar, y ahorita comenzamos una lectura para la honra y gloria del Señor. Bendito Dios, en esta mañana, Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por su misericordia, Señor, por su amor, por su gracia, porque su misericordia, Señor, es para siempre, Señor, y la vemos día a día, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro trabajo, Señor, en la iglesia, Señor, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, Padre, en el mundo entero, Señor. Le damos gracias, Padre, por esa misericordia y nos ponemos en sus manos, Señor, en esta mañana, pidiéndole que usted nos guíe, Padre, que nos guíe en el poder de su Santo Espíritu, Señor, y que nuestro corazón, Padre, atesore, Señor, la enseñanza que su palabra nos trae en esta mañana. Sea usted glorificado, Padre, sea usted alabado y exaltado, Señor, porque solamente es para usted todo esto, Padre. Todo lo que el hombre hace, Señor, es para usted, Señor, porque usted es el único digno de todas las cosas. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Amén, ¿lo tenemos por ahí? Le vamos a dar lectura, hermano. Le voy a pedir si se pone de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Le vamos a dar lectura alternadamente, hermano. Perfecto. Voy a dar lectura entonces, hermanos, del versículo 1 al versículo 11. Y dice la palabra del Señor así en esta mañana. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Gloria a Dios, gracias. Esta circunstancia, hermano, que aconteció, nos lleva siempre a meditar en algo. Las personas que presentaron a esta mujer sorprendida en un pecado que la ley tenía para ser ¿qué? Castigado, para que fuera el infractor de este pecado, para que fuera mediante la ley juzgado. Pero encontramos algo, hermano. Encontramos que la mujer fue llevada por estos maestros que existían en esos tiempos y llevaban detrás de ellos un grupo de personas ya preparados para ejecutar tal acción. Habla que eran mayores,
eran otros más jóvenes y así se fueron retirando, ¿verdad? Cada uno de ellos. Ellos le quisieron poner una trampa religiosa al Señor. ¿Por qué una trampa religiosa? Primeramente, porque no estaban haciendo uso legítimo de la ley. El libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 22, dice que ambos debían de ser lapidados. Ambos, fíjese. Y ellos estaban presentando únicamente a la mujer. Pero más allá de esa circunstancia, ellos querían saber, vamos a ponerle una trampa. ¿Qué responde a quien tanto tiempo habían escuchado hablar del amor, que habían visto hacer misericordia, que habían visto el amor al necesitado, al enfermo? Vamos a ver qué nos va a responder. Primeramente, ellos asumían que estaban cumpliendo la ley, pero querían oír de los labios del Señor una respuesta. ¿Para qué? Para sorprenderle en una falta. Si decía el Señor que era correcto, que conforme a la ley, era lo que la ley estipulaba, que sí debía de ser apedreada, ¿dónde quedaba la gracia entonces? ¿Dónde quedaba el perdón? El Señor confronta los corazones de estas personas al externarles: el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Ya que ustedes se están convirtiendo en jueces, júzguenla. Pero bajo esta circunstancia, el que de ustedes no tenga pecado, arroje la primera piedra. Una enseñanza muy grande del Señor, del Maestro. Después de decirles esto, el Señor vuelve a escribir en tierra. Después que son ya retirados cada uno de ellos y sueltan esas piedras, la mujer es restaurada, hermanos. Y nosotros nos vemos a la luz de esa misma mujer cuando el Señor nos restaura. Cuando un mundo, hermano, cuando un mundo siempre dispuesto a tirar una pedrada al prójimo antes que extender misericordia, viene Cristo a poner tal ejemplo. Ese ejemplo que para cada uno de nosotros, hermano, día a día es un motivo de prueba. Para cada uno de nosotros, los que hemos escuchado el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia infinita de Dios. Un mensaje que tiene, fíjese bien, el propósito de restaurar. La ley dada a Moisés, porque ellos dijeron, la ley que le fue dada a Moisés dice que tales mujeres deben de ser apedreadas hasta morir. Pero ellos olvidan el verdadero propósito de la ley. La ley viene a traer ¿qué? Arrepentimiento, viene a traer conversión y viene a dar vida. A través de reconocer la necesidad de apartarse del pecado, de la práctica y de mirar la gracia que Cristo vino a dar. Cuando nosotros observamos esta parte, nos damos cuenta que ellos, ¿qué era lo que traían entre sus manos, hermano? Piedras. Estaban preparados para arrojar la primera. Manos ocupadas con piedras. Entonces viene la gracia restauradora y la sueltan y comienzan a irse. Quedaron esas piedras ahí abandonadas. La lectura no lo muestra tal cual, pero entendiendo el corazón del hombre,
Debió de haber ido ya preparado con esas piedras entre las manos. Entonces, un ejemplo de maestros que enseñaban esto antes que el perdón, ¿verdad? Gloria a Dios. Este es un ejemplo que nos lleva precisamente a meditar en lo que comenzamos viendo, las habilidades o las destrezas que se pueden tener con las manos. ¿Para qué nos sirven? ¿Para destruir o para edificar? Este ejemplo, sin lugar a dudas, es uno de los que llevan siempre a meditar en la necesidad de cada uno de nosotros de saber qué estamos aprendiendo a hacer con nuestras manos. Cuando somos pequeñitos o nos toca ver a alguno de nuestros hijos o a muchos de algunos de nuestros nietos, se ha fijado que empiezan a ver sus manitas, bueno, pequeñas, empiezan a ver sus manitas y empiezan a interactuar con ellas, hermanos. Empiezan a querer agarrar las cosas. Entonces, también a través de ciertas circunstancias, les hacen saber o nos hacen saber en nuestro momento que fuimos pequeños que hay fuego que nos puede quemar. Hay cosas frías. Hay cosas que no nos van a permitir ni siquiera tocarlos. Uno de los casos muy conocidos a la mayoría de nosotros es que los niños en su inquietud de, vamos a decir, de conocer con sus manos, andan buscando hacer algo que no les va a dejar una muy buena experiencia. Una de ellas es agarrar una llave, y lo recuerdo porque lo vivimos en nuestro hogar, tomar una llave, introducirla en un contacto de la luz. ¿Qué vino, hermano? Una pequeña descarga. Gracias a Dios sin consecuencias, ¿verdad? Pero vino a ser para la pequeñita o el pequeñito una experiencia no muy buena. Y a partir de ahí cuidó lo que su mano debería de hacer. Entonces, si aprende una lección, ¿verdad, hermano? Hermana. Si aprende una lección, lamentablemente con un poquito de dolor, ¿verdad? Pero se aprende. Entonces, piedras en las manos. Y este es el tema que tenemos el día de hoy. Dice, las piedras que soltamos y la gracia que levantamos. Las piedras que soltamos y la gracia que levantamos. Para esto, hermano, lo voy a invitar a que vayamos a otra lectura ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 3. Un ejemplo tan grande, hermano, dado a cada uno de nosotros. Ya lo tenemos por ahí. Dice el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estando sentado el Señor con sus discípulos, dice, a la mesa, el Señor tomó una decisión, un ejemplo que habría de marcar a los discípulos de Cristo. Se levantó de la mesa, tomó una toalla, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Después de esto, pone agua en un lebrillo. Para entender, el lebrillo era un recipiente pues que tomaba el agua para poder hacer uso del mismo, ¿verdad? Entonces comienza a lavar los pies de los discípulos.
Ese lavamiento de los pies, hermano, en el contexto de esos tiempos, es una obra, fíjese bien, una obra de un siervo. Ahorita que nuestros hermanos meditábamos en una lectura que tomaron de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 7 al 10, dice que Cristo se despojó a sí mismo, o sea, se humilló a sí mismo y se despojó de su trono de gloria y se hizo siervo, obediente y hasta la muerte de la cruz, ¿verdad? Y esto nos lleva siempre a pensar, el Señor siempre demostró lo que hablaba con hechos. Lo que el Señor pronunciaba en sabiduría con sus labios era demostrado con hechos. En ese momento se levanta el Señor de la cena, se quita su manto, se ciñe la toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos, a lo cual dice el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Señor, tú me los lavas. ¿Por qué la pregunta en cuanto a esto? Señor, tú me lavas los pies. Porque ellos asumían que siendo Él el Maestro, siendo Él el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, era a quien se le debía de lavar los pies, a quien se le debía de servir. Pero le respondió el Señor, dice en el versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En ese momento, él pensó, Pedro entendió tal vez, o los demás discípulos, que se trataba únicamente de un lavado de los pies. Pero es algo mayor para la vida del discípulo de Cristo a lo largo de todos los tiempos. Primeramente, el contexto de la historia en ese tiempo nos muestra que las personas que necesitaban de un lavado de los pies al llegar a un hogar, que era lo que comúnmente se hacía, era porque había transitado por lugares muy cálidos, con arena. El tipo de calzado que en ese entonces se utilizaba, pues dejaba entrar todo tipo de impurezas del camino, hermano. Entonces no era nada agradable lavar los pies de otra persona. Si hoy en día, ahorita le dijera, hermano, yo le lavo los pies, quítese su calzado, encontramos unos pies totalmente limpios, hermano. Por lo cual no representa incluso ningún sacrificio. Pero en ese tiempo sí. Por eso era un trabajo considerado para los siervos o para el esclavo, como lo entenderíamos más ampliamente. El Señor pone este ejemplo en el cual Pedro mismo dijo, ¿tú me los lavas, Señor? Sí, yo te los lavo. Pero esto que estoy haciendo, tú ahorita no lo comprendes, pero lo entenderás después. El lavado de los pies, hermano, una de las enseñanzas más grandes del servicio. Del servicio y del amor entre todos los discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que encontramos en estas dos lecturas que acabamos de dar? Dos ejemplos diferentes que pareciera que contrastan mucho uno de otro, pero no es así, hermano. Porque precisamente el lavado, ¿con qué se realiza? Con las manos. Con las manos edificamos, con las manos construimos, o con las manos podemos también dañar. Para el que era lavado de los pies en ese momento, era un acto hasta de misericordia, porque era un descanso, era un masaje para sus pies. Pero esto es más profundo. Cuando alguna persona, algún hermano en la fe, o incluso alguna persona que nunca ha escuchado el mensaje de Cristo,
Viene a lavar los pies de otra persona, a servirle. Viene a servirle, viene a reconfortar. Cuán hermoso, hermano, es cuando nosotros entendemos que muchas veces necesitamos de que alguien nos dé una palabra de aliento, nos dé una palabra de consuelo, que nos fortalezca a la luz de la Escritura, a la luz de lo que Cristo está poniendo como ejemplo. El más grande ejemplo de humildad, pero demostrado con hechos, enseñando a los discípulos de todos los tiempos lo que se debe practicar para honrar la enseñanza dada por el Maestro. Fíjese bien, hermano. La enseñanza más grande a los discípulos de Cristo de todos los tiempos. ¿Hasta cuándo va a dejar de haber discípulos de Cristo? Hasta que sean restauradas todas las cosas por el Señor. Hasta que venga el cielo nuevo y la tierra nueva. Hasta que el Señor haga todo completamente lo haya restaurado. Hermano, hermana, en esta mañana tenemos una enseñanza muy grande. El discípulo de Jesucristo tendrá sus manos ocupadas lavando pies, mientras el discípulo del mundo las tiene ocupadas con piedras en sus manos. Esto es, haciendo juicios, haciendo falta de misericordia, haciendo falta de piedad. Así que el discípulo de Cristo, mientras tenga sus manos ocupadas lavando pies, no tendrá siquiera la oportunidad en pensar en juntar piedras. Qué grande enseñanza, hermano, porque si tenemos las manos ocupadas, ni siquiera, ¿qué puedo tomar con las manos ocupadas? Nada. Hasta que no suelte lo que traigo en las manos, pero no soltemos los pies unos de otros de lavarlos. Esto es el servicio, la misericordia, la compasión, extendiendo, hermano, la gracia que Cristo extendió con esta mujer. ¿Tenía la facultad del Señor para juzgarla? Amén. El Señor no minimizó el pecado, fíjese bien, no minimizó el pecado, porque el pecado es pecado. Pero la gracia se extiende para restaurar ese pecado, para que ese pecado sea lavado, para que ese pecado sea borrado y para que la persona reciba la nueva instrucción: vete y no peques más. Este es el mensaje de esta mañana, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, día a día a tener en nuestro corazón el tener nuestras manos ocupadas lavando pies, para que nunca haya piedras en nuestras manos. Si no lo hemos hecho, hermano, si no hemos comenzado, nunca es tarde para empezar. ¿Ha escuchado esas palabras? Nunca es tarde para comenzar, hermano. Tal vez no lo hemos puesto en práctica, hermano. Tal vez no lo hemos aprendido, pero el Señor en su misericordia nos ayuda y nos da el tiempo de revertir esa circunstancia. Dios les bendiga, hermanos. Que la palabra del Señor nos ayude en esta mañana y nos enseñe para llevar siempre la honra a la enseñanza de lo que el Maestro de los Maestros nos ha enseñado. Le voy a pedir que se ponga de pie, hermano, para hacer nuevamente una oración. Bendito Dios, le damos gracias nuevamente, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la enseñanza, Padre, que usted ha dejado, Padre, con hechos, que dejó, Padre, al hombre, Señor, lo que es de gran bendición, Padre, porque teniendo el amor, Señor, entre nuestras manos, Señor, teniendo el amor del servicio, el amor unos a otros, Padre, que podamos, Señor, honrar su nombre y que podamos tener nuestras manos, Señor, ocupadas
con cosas que verdaderamente glorifiquen su nombre, Señor, expandan el reino, Señor, y que podamos, Señor, edificarnos espiritualmente unos a otros, Padre. Le damos gracias, Señor, en esta mañana. Reciba la honra y la gloria, Padre, porque solamente usted la merece. Y todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.